¿Dónde nos quedamos la vez pasada? Hablamos del realismo, de las propiedades, del platonismo y el aristotelismo como teorías de universales, es decir, de propiedades que existen instanciadas, bueno, ejemplificadas en diferentes lugares del espacio-tiempo, donde la diferencia entre el platonismo y el aristotelismo es que para el platonismo las propiedades existen de forma independiente, ontológicamente independiente de sus ejemplos, mientras que para el aristotelismo las propiedades no son independientes de sus ejemplos, de los particulares, y por lo tanto se dice que son universales inmanentes, mientras que para el platonismo son universales trascendentes, ¿no? Um, bueno, y revisamos eso, revisamos el argumento a partir del análisis estándar de la similaridad y del hecho de la similaridad, el análisis estándar en términos de compartir propiedades, ¿no? Dos cosas son similares cuando comparten ciertas propiedades. Por cierto, es un análisis muy, digámoslo así, muy preliminar, no es un análisis definitivo, porque por supuesto, básicamente todo lo que exista en el universo va a compartir alguna propiedad u otra. Por ejemplo, simplemente existir en el universo, ser material, ¿no? Este tipo de propiedades muy generales son compartidas por básicamente todos los objetos materiales, ¿no? Entonces, y eso no hace que no sé, esta plumita sea similar a un hoyo negro o lo que sea, ¿no? Por supuesto, uno podría decir, bueno, son similares en el aspecto de ser materiales, pero regularmente la similaridad, para contar algo como similar se requieren más cosas, más criterios, pues, ¿no? Um, entonces, eso sería otra cosa extra a analizar, ¿no? La noción de similaridad más profundamente, pero ciertamente, perdón, el análisis estándar no es solamente que similaridad consista en compartir propiedades, debe haber más cosas, de nuevo, para satisfacer más estándares, pero al menos es compartir propiedades, ¿no? Ok. Bueno, revisamos también el argumento gramatical, algunos problemas con eso. Y a partir de ese argumento gramatical, pues una explicación de por qué a las posturas, por qué a las posturas nominalistas se les llama así, se les llama nominalistas, y es la idea de que en realidad los términos generales, digamos los predicados, no se refieren a propiedades, sino que son puros nóminos o palabras, ¿no? Ese es como el origen de la tesis, pero ya del siglo XX para acá, pues en realidad se refiere a la tesis de que no existen universales y con el surgimiento de esta discusión que vamos a revisar en un rato de alrededor de los objetos matemáticos, también es la tesis, o sea, va a depender, ¿no? Los nominalismos sobre las propiedades, nominalismos sobre los objetos matemáticos, pues va a ser la tesis de que no existen objetos matemáticos entendidos como objetos abstractos. Bueno, entonces solo mencioné eso, una idea muy general, es un tipo entonces de antirrealismo de las propiedades, así como el platonismo y el aristotelismo son realismos sobre las propiedades, diferentes variedades de esa misma familia o tipo de postura. Entonces, nominalismo. Entonces, la versión que revisamos y que es la que defiende uno de los autores que les recomendé leer, Rodríguez Pereira, es la idea de que hay, bueno, digamos, Rodríguez Pereira defiende una versión muy específica, ¿no? Pero, o sea, como la idea general del nominalismo que les estoy diciendo es que los hechos sobre similaridad son hechos primitivos, no se explican, no tienen un análisis posterior, solo se dan, digamos, ¿no? Y entonces, este primitivismo sobre la similaridad se conoce como el nominalismo, pues, de similaridad, ¿no? Similaridad.
¿Y por qué, de nuevo, si se acuerdan, por qué queremos, o por qué el nominalista querría sostener que los hechos sobre similaridad no se analizan? Porque si se analizaran, parece que estaría recurriendo a, parece que el análisis más plausible de eso es en términos de propiedades, que es justo lo que no quiere aceptar, por esta idea de que las propiedades son raras, etcétera, etcétera, ¿no? Y tampoco quiere aceptar una relación de similaridad, ¿no? Porque eso sería, pues, aceptar propiedades otra vez, en este caso relaciones, ¿no? Digo, relaciones y propiedades, obviamente, en términos lógicos, se dice que una propiedad es algo, bueno, es un tipo de función, pues, pero tiene un solo lugar, ¿no? Digamos así, un predicado que tiene un solo lugar, una propiedad se aplica a una cosa, mientras que una relación tiene dos o más lugares. Una relación relaciona a dos cosas o a tres, etcétera, ¿no? Um, Esa es la diferencia, digamos, sintáctica entre o lógica, más bien, ¿no? Dirían los lógicos, entre propiedades y relaciones, pero ontológicamente ambas, digamos, se cubren bajo esta etiqueta de propiedades o, en el caso de las teorías que vimos, universales, ¿no? Pero también les comentaba que hay un nominalismo de clases, se conoce, ¿no? De clases. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Pues Lewis es uno de los que defiende un nominalismo de clases. Vamos a hablar rápidamente sobre este y a ver si podemos mencionar después un poco sobre teoría de tropos. Bueno, entonces el nominalismo de clases, de hecho, es una idea que viene desde Quine. Se conoce así, de clases, porque, bueno, déjenme apuntarlo, nominalismo. Por el argumento de Quine que vamos a ver en un rato, Quine ya aceptaba la existencia de conjuntos como objetos matemáticos abstractos, ¿no? Entonces, si uno ya tiene conjuntos, decía Quine, bueno, pues, ¿qué más se necesita para tener un sustituto en la teoría formalizada, en la notación canónica, digamos, de las propiedades? Es decir, por ejemplo, otra vez con el ejemplo de las cosas negras, ¿no? Digo, ya no voy a sacar los plumones, pero aquí hay una cosa negra, aquí hay otra cosa negra, ¿no? La tapa del termo es otra cosa negra. Eh, Podemos agrupar todas estas cosas negras en un conjunto. Y de hecho, no necesitamos hacerlo. Los axiomas de la teoría de conjuntos, si uno le agrega axiomas para cosas concretas, porque la teoría original es para solo lo que se conoce como conjuntos puros, o sea, conjuntos pues, puramente matemáticos. Pero si uno le agrega axiomas, lo que se conoce como axiomas de eurelementos para cosas concretas, pues la teoría de conjuntos ya te dice que existe un conjunto en el que están esta cosa y esta cosa y esta cosa, ¿no? Entonces, ese conjunto lo podemos, digo, claro, no solo estas tres cosas, sino el conjunto que contiene a todas las cosas que son negras, lo podemos identificar como la propiedad de ser negro, ¿no? Porque es el conjunto de nuevo que contiene a todas las cosas que son negras. Entonces la idea, fíjense, es, primera idea, por el argumento de Quine que vamos a ver en unos minutos, ya aceptamos objetos matemáticos, ¿no? O sea, bueno, la idea es, si uno se convence por ese argumento, entonces lo más razonable es aceptar que las teorías científicas hacen referencia a los objetos matemáticos y por lo tanto que debemos aceptar la existencia de objetos matemáticos y entre ellos están por supuesto los conjuntos, ¿no? Porque en esos momentos, ahí digo, mucha gente todavía hoy lo cree, no sé si mucha, pero al menos en filosofía de las matemáticas, pues la teoría de conjuntos era el fundamento de las matemáticas, ¿no? Ok, y entonces los conjuntos existen y ya teniendo conjuntos, pues no necesitamos postular perdón, no necesitamos postular otro tipo de entidades, ¿no? Como las propiedades, perdón. Ya teniendo conjuntos, no necesitamos postular otro tipo de entidades como las propiedades, ¿no? Uh, sino que ya teniendo esos conjuntos, la propiedad de ser negro es simplemente el conjunto que contiene, de nuevo, a todas y solo aquellas cosas que son negras. Y así lo identificamos. No necesitamos postular universales, no necesitamos postular nada. Lo único que tenemos es una ontología matemática
ya bien conocida porque pues tenemos los axiomas de la teoría de conjuntos. Digo, allá habrá un problema en los fundamentos porque hay muchos sistemas axiomáticos, pero es otra cosa. Pero ya tenemos un sistema axiomático para describir a los conjuntos y ya no se requiere más, parecería, ¿no? No sé si quieran preguntar o comentar algo sobre esto antes de que explique un poco más. Porque vi que alguien tenía el micrófono y también no sabía si era porque quisiera hablar o era otra cosa. A ver, veo que alguien en el chat pone. A ver, lo voy a leer. Entonces dice Carlos Eduardo. Yo tengo una duda respecto al nominalismo de predicados que vimos la semana pasada. Si el argumento gramatical acepta como conclusión la existencia de propiedades, ¿por qué es un nominalismo? Ya. No sé, quizá lo explica mal, pero o hubo ahí alguna confusión, pero no. El argumento el argumento gramatical que vimos la vez pasada es un argumento a favor del realismo de las propiedades, ¿no? Y de nuevo, la idea básicamente es que en el lenguaje natural utilizamos predicados y esos predicados tienen que tener referencia para que sean significativos y tienen que ser significativos para que el lenguaje en el que usamos predicados sea significativo. Y bueno, ¿a qué se refieren los predicados? Pues deben referirse a propiedades, pero no podrían referirse a propiedades si no hubiera propiedades, ¿no? Por lo tanto, para que, poniendo todo lo anterior junto, para que el lenguaje tenga significado, tiene que haber propiedades, ¿no? Tienen que existir propiedades. Vimos varios como huequitos lógicos, ¿no? Saltos lógicos que había ahí, por ejemplo, la teoría de Frege, de que el significado no necesariamente es referencia, puede haber significado sin referencia, y problemas con esta postulación de que a todo predicado le corresponde una propiedad, ¿no? Y más bien el nominalismo es negar esta tesis de que los predicados refieran a propiedades, ¿no? Por eso esta idea de que solo son nóminos, que solo son palabras que no se refieren a propiedades, ¿no? Es la idea básica. Sí, entonces espero que con eso, no sé si tengan otro comentario o duda, lo pueden decir en el micrófono o comentar en el chat. ¿No? Si no, seguimos. Bueno, entonces, Lewis, digo, no voy a mencionar toda la ontología de Lewis que está aquí detrás, pero ya les digo, una primera parte es nominalismo de clases, supone obviamente aceptar la existencia, aceptar conjuntos, lo voy a poner así, pero es aceptar la existencia de conjuntos, ¿no? Como entidades matemáticas que son descritas por la teoría matemática de los conjuntos, que probablemente, muy probablemente vieron en la prepa, cuando vieron álgebra, bueno, en el nivel medio superior probablemente vieron álgebra, entonces les mencionaron la teoría de conjuntos, la unión, la intersección, el conjunto vacío, todas esas cosas, pues se sistematizan en una teoría matemática pues, sistemática, axiomática se dice, y es eso, ¿no? Bueno, entonces clases conjuntos, pues hay un poco una ambigüedad, pero muchas veces se habla de clases como refiriéndose a los conjuntos y conjuntos como clases. Claro, hay una diferencia técnica y específica ya en ciertas teorías específicas de conjuntos. Por ejemplo, en la teoría del mismo Quine hay una diferencia específica entre conjuntos y clases. Pero en una charla menos específica, pues muchas veces se habla de clases para hablar de conjuntos, ¿no? Entonces, de nuevo, la propiedad de las cosas de ser negro sería simplemente identificado con el conjunto de las cosas negras. De hecho, paréntesis pues técnico, esto es lo que se hace en la teoría de modelos, en la semántica formal de la lógica de primer orden. Así como la lógica proposicional tiene su teoría de las tablas de verdad o los árboles de verdad. Los árboles es un poco menos, es como entre dos cosas, pero al menos las tablas de verdad, las asignaciones de valores y eso, esa es la semántica formal de proposicional. En primer orden tenemos la teoría de modelos de Tarski, que es la que nos da pues, la semántica formal de la lógica de primer orden. Y ahí justo lo que se hace es asignarle como extensión a cada concepto, a cada predicado, a un conjunto de cosas que son intuitivamente aquellas cosas que satisfacen el predicado, ¿no? Es decir,
que diríamos tienen esa propiedad. Una relación de dos lugares, a una relación de dos lugares se le asigna como extensión, como referencia, un conjunto de pares. A una relación de tres lugares, un conjunto de tripletas. Una relación de 10 lugares, pues se le va a asignar un conjunto de listas de 10 cosas, ¿no? Que intuitivamente son aquellas cosas que están en la relación que denota el predicado en cuestión. Entonces, paréntesis, esto por supuesto viene, y esto digamos, lo hizo Tarski en los 1930 por ahí, ¿no? El concepto de verdad, el artículo de Tarski, el concepto de verdad es, si no estoy mal, del 27, 31, por ahí, ¿no? 32 quizá. Voy a buscarlo bien, pero es por ahí, ¿no? En la primera parte del siglo XX. Entonces, esto era bien conocido entre los lógicos, ¿no? Era lo que se hacía, digamos, la teoría de Tarski pasó a ser una teoría estándar. Entonces, la idea de que las propiedades son predicados, pues no es que salga de la nada, sino que viene también, de hecho lo voy a poner aquí, tiene el antecedente de la semántica de Tarski, ¿no? La semántica formal de Tarski. Y si se fijan, aquí está en el fondo, pues una idea un poco parecida a la del argumento gramatical, que las propiedades refieren a, más bien que, sí, que las propiedades refieren a, no, perdón, que los predicados refieren a propiedades, ¿no? Solo que aquí las propiedades se conceptualizan como predicados. Bueno, y les digo, esto viene desde Tarski, la teoría semántica formal. Bueno, les decía, quería comentarles un poco sobre Lewis porque es una teoría muy importante. Ahora, Lewis tiene esta metafísica, vamos a decirlo, extraña. Bueno, a mí me parece súper rara y a mucha gente también. Veo que hay alguien en el chat comentando. A ver, déjame. Entonces dice Marco, una pregunta. Pero en algunos axiomas de conjuntos no se requieren las propiedades para que puedan llevarse a cabo, o estas propiedades serían los elementos retenidos del conjunto. No estoy muy seguro a qué te refieres. ¿Cómo que se requieren las propiedades en los axiomas de conjuntos? Entonces, básicamente, en la teoría de conjuntos lo que uno tiene es lógica de primer orden con identidad y le agrega un nuevo simbolito indefinible, un nuevo primitivo, que es el predicado de pertenencia. Y con eso dice, bueno, ahora podemos tener cosas de dos tipos, que son individuos y conjuntos. Entonces, aquellas cosas que pertenecen a otras, pues son individuos, y aquellas cosas que tienen a otras como elementos, pues son los conjuntos, ¿no? Y los axiomas te dicen cosas como, hay un conjunto que no tiene ningún elemento, hay un conjunto infinito, que tiene infinitos elementos, ¿no? En un sentido técnico. Hay un conjunto que es la unión, etcétera, ¿no? Hay un conjunto potencia, ya no me acuerdo todos los axiomas, pero son básicamente esos. Y ya, sí, es digamos la teoría estándar, la teoría de Zermelo-Fraenkel. Bueno, y el axioma de elección, ¿no? Es también parte, muchos toman como parte de la teoría estándar. Pero no estoy seguro a qué te refieres con que ahí haya propiedades. De nuevo, hay como otras teorías de conjuntos. Por ejemplo, Quine tiene esta teoría que se conoce como la teoría NF por su artículo que se llama New Foundations. También hay una teoría de Gödel que se llama la teoría NBG por Gödel, Bernays y Neumann, von Neumann. En fin, hay varias teorías de conjuntos, pero como que no cacho en qué sentido se requieren las propiedades en ellas. Si tienes como otra, más bien como una aclaración de qué significa eso, perfecto, ahorita lo vemos. Sí, ok. Bueno, entonces les decía, la teoría de Lewis a mí me parece muy rara y a muchas otras personas también. ¿Por qué? Porque Lewis, todo empieza, vamos a decirlo así, todo empieza ¿con quién lo ponemos? Con Leibniz al menos, ¿no? Entonces, Leibniz pensaba que Leibniz era o al menos así es su metafísica, Leibniz era un teísta, ¿no? Pensaba que Dios existe y que tiene libre voluntad, absoluta voluntad y poder y es omnipotente y todo eso, ¿no? Omnipotente es lo importante aquí. Bueno, entonces Leibniz imaginaba un Dios que tenía la opción de crear
diferentes posibles universos, por decirlo así, ¿no? Tiene todo, Leibniz tiene esta ontología de las mónadas y eso que no vamos a revisar, pero la idea es que un mundo es como una proyección o un acuerdo entre las mónadas, ¿no? Pero a final de cuentas es creación de Dios, todo es creación de Dios para Leibniz, ¿no? En ese sentido es también deísta a nivel como fundamental. Bueno, y entonces pensaba que Dios tiene todas estas opciones que él llamó mundos posibles, ¿no? Y esto lo usó para diferentes cosas, lo veremos, revisaremos esta idea también otra vez cuando hablemos del espacio, ¿no? Del relacionismo de Leibniz y el absolutismo de Newton, por ejemplo, pero también para la teodicea, ¿no? Para resolver el problema del mal de por qué, de cómo puede existir el mal en un mundo donde existe Dios y Dios es perfecto y omnipresente y omnipotente y omnisapiente. Bueno, entonces, no vamos a contar aquí toda la historia de la teoría de Leibniz, pero les digo, Leibniz usaba esta idea para varias cosas dentro de su sistema o de sus teorías filosóficas, ¿no? Bueno, entonces Leibniz pensaba que existen estos mundos posibles. Quédense con esa idea, esto es en la modernidad, hace cientos de siglos, bueno, no cientos de siglos, pero hace algunos siglos, y en el siglo XX, dentro de los desarrollos de la lógica matemática, una de las cosas que se desarrollaba, esto otra vez lo vamos a ver cuando hablemos de modalidad más adelante, pero se desarrolló la lógica modal, ¿no? Y en la lógica modal, una de las propuestas de la semántica formal para expandir, digamos, la semántica formal de Tarski a la lógica modal, se propone el uso de... o sea, la semántica formal de la lógica modal es más teoría de conjuntos, ¿no? Así como la teoría de la semántica formal de Tarski para la lógica de primer orden es teoría de conjuntos, la semántica formal de la lógica modal es teoría de conjuntos, ¿no? Y esa semántica fue diseñada por gente como Ruth Barkan, como Sol Kripke, como Jaco Hintica, ¿vale? Bueno, y en esa semántica formal, de nuevo hay conjuntos, como en la de Tarski, pero la diferencia es que los filósofos lógicos que la propusieron, bueno, también Carnap, ¿no? Carnap fue de hecho de los pioneros, que la propusieron, dijeron, podemos interpretar esto como hablando de mundos posibles, ¿no? Entonces, en resumen, para sistematizar la lógica modal que habla de las inferencias acerca de los conceptos de posibilidad y necesidad, los lógicos y filósofos que lo hicieron inicialmente dijeron, mira, tomemos este concepto de Leibniz de mundos posibles. Carnap decía de estados, ¿no? Estados de las cosas, ¿no? Claro, Carnap era físico, entonces también tenía en mente, supongo, el concepto de estados, de espacio de estados de la física. Pero al final de cuentas son estados o mundos posibles. Y esto nos va a servir para darle una interpretación, digamos, intuitiva o conceptual a la semántica formal de la lógica que trata con los conceptos de posibilidad y necesidad. En resumen, Lewis, que era digamos, un alumno en la tradición de Quine, dice, bueno, pero ¿qué son estos mundos posibles? De hecho, de nuevo, esto lo vamos a revisar cuando hablemos de modalidad. Pero básicamente Lewis dijo, bueno, pues dio varios argumentos, tiene un libro entero dedicado a eso, que de nuevo revisaremos o hablaré sobre eso cuando veamos modalidad, pero tiene un libro entero dedicado a argumentar que pensar en estos mundos posibles como objetos abstractos, justamente, como estados abstractos del mundo, no es útil, tiene varios problemas, los revisaremos después. Y él dijo, bueno, podemos pensarlos de otra forma, no como objetos abstractos, sino como universos concretos. Entonces, sí han oído hablar de todas estas especulaciones de los multiversos y los universos paralelos y todo esto, es básicamente esa idea. Eh, pero motivada, digamos, por un aspecto de lógica, ¿no? Ya al final de su vida, Lewis empezó a comparar su teoría de los universos concretos con los multiversos que proponen algunos en los fundamentos de la mecánica cuántica, por ejemplo, ¿no? La así llamada teoría everettiana por Everett, que lo propuso. Pero bueno,
es otra cosa. Al final de cuentas, el punto es, Lewis pensaba que existen universos como este, igual de concretos y reales y materiales, que están separados de este universo, que no están ni cerca ni lejos, sino simplemente no tienen conexión espacio-temporal, ¿no? Con este universo. Eh, y que no pueden interactuar entre ellos, por supuesto, pero no, que no son abstractos, sino todos son igual realidades materiales. Entonces, es una hipótesis rara, porque pues postula mucha ontología, postula todo un universo de universos, por decirlo así, ¿no? De nuevo, los argumentos de Lewis los comentaremos después, pero ese es el trasfondo de esto. Entonces, dice Lewis, ya que tengo yo mis universos materiales y mi teoría de conjuntos como parte estándar de la matemática, puedo reconstruir el concepto de propiedad dentro de mi teoría, dar un nominalismo de clases. Piensen otra vez en el mundo, este es el universo, pero piénsenlo, no solo este es el universo, así con todas sus cosas aquí. Ya les digo, suponiendo que hay individualidad, pues todos los individuos, los perritos, las plantas, los hoyos negros, las galaxias, los planetas, los átomos, todo esto, ¿no? Individuos, ¿no? Piénsenlo no solo como una fotografía eh, de todo el universo en un instante, ¿no? Por ejemplo, ahorita sacáramos una fotografía de todo el universo, sí, se verían todas las cosas congeladas, y entonces ya ahí diríamos, bueno, entonces, como acá, ¿no? El conjunto de las cosas rojas y las verdes. No, no, piensen este universo ahora como la película entera, ¿no? Toda la línea del tiempo de la historia del universo, ¿no? Supongamos, desde el Big Bang hasta el Big Crunch o lo que sea, ¿no? Y si el tiempo no tiene inicio ni fin, pues la línea infinita del tiempo. Entonces, este universo, esta imagen, este diagrama tan humilde, representa eso, ¿no? Toda la historia del universo y toda su extensión espacial. Entonces, ahí yo no hay problema si yo empiezo a hacer teoría de conjuntos, ¿no? Este era una fotografía instantánea, ¿no? Entonces, lo que decíamos es, bueno, si mañana se muere una plantita verde, entonces esta cosa hace que el conjunto de las cosas verdes se extinga y ya no sea la misma propiedad, y eso era un problema. Si ahora decimos, bueno, no, mi conjunto de las cosas verdes, mi propiedad, por ejemplo, de las cosas verdes, va a ser, sí, otra vez un conjunto de individuos aquí del universo, este particular conjunto, digamos, pero ya no solo definido en un instante, sino en toda la historia del universo. Y esa es la propiedad de ser verde. Entonces ya no hay ese problema porque por definición el conjunto de todas las cosas verdes que son en algún momento verdes, ¿no? En toda la historia del universo, pues ya no va a cambiar de miembros, ¿no? Ya no, ya ninguno se va a morir o se van a hacer porque, de hecho, pues ya lo hicieron, ¿no? Por decirlo así. Ese es, por decirlo así, ver el universo desde afuera, como un todo y con las cosas que ya están ahí, ¿no? Que estuvieron ahí. Bueno, pues ahí ya no hay ese problema. Eso resuelve, de hecho, el problema que les comentaba acá. Pero no resuelve otro problema que es bueno, pero podría haber sucedido que hubiera otra nueva planta que nunca existió, pero que podría haber existido. Por ejemplo, si yo hubiera plantado las semillas de limón que usé en la mañana, supongamos, hubieran germinado, hubieran dado una nueva planta que nunca existió, pero podrían haber pasado. Intuitivamente, esa planta hubiera sido verde, pero esa planta no pertenecía a este conjunto de las cosas verdes y por lo tanto, tu teoría me diría que la planta no es verde, que no tiene la propiedad de ser verde. ¿Por qué? Porque no estaba aquí, no estaba en este conjunto de acá, porque nunca existió, ¿no? ¿Sí ven el argumento? La planta nunca existió, por lo tanto nunca perteneció al conjunto de las cosas verdes, pero estamos identificando al conjunto de las cosas verdes con la propiedad de ser verde. De ahí se seguiría que la planta, aunque hubiera existido, no hubiera sido verde, porque no estaba en este conjunto. Si hubiera existido, el conjunto hubiera sido distinto. ¿Lo ven? Esa es la objeción. Déjenme ver en el chat. Un conjunto tiene elementos o miembros infinitos o finitos. Pueden ser de los dos. Hay conjuntos de miembros finitos, como el conjunto que contiene a mí, a esta pluma y a estos audífonos. Tiene 3 cosas. O el conjunto de los números naturales tiene infinitas cosas, ¿no? Entonces,
Puede ser, hay de los dos. Y en el caso de las propiedades, pues depende. Uno pensaría que hay un número finito, aunque muy grande, ¿no? Miles de millones quizá de cosas verdes. Entonces, aunque sea muy grande el número, sigue siendo finito. En cambio, la propiedad de ser un número primo, pues es una propiedad que se aplica a un infinito número de cosas. Entonces, sería un conjunto que contiene infinitas cosas. Bueno, entonces para repetir el argumento era, este es tu conjunto de cosas verdes, el que acabo de rayar, ¿no? Ay, perdón. Está acá, y por lo tanto es lo que bajo tu teoría del nominalismo de clases identificas como la propiedad de ser verde. Pero si hubiera existido esta otra plantita, ¿no? Que planté, que podría haber plantado y germinara, y aquí están sus hojitas y lo que sea, no hubiera existido como elemento de este conjunto, ¿no? De este conjunto. ¿Por qué? Porque simplemente hubiera sido otro conjunto por el axioma de extensionalidad. Entonces hubiera sido otra propiedad. Estrictamente hablando, hubieran sido dos conjuntos distintos y tú me estás diciendo que las propiedades son conjuntos distintos. Por lo tanto, esa plantita, estrictamente hablando, no podría haber sido verde, porque de nuevo verde es este particular conjunto de este mundo posible. ¿Vale? Esa es la objeción. Ahora sí, ya tiene sentido hablar de... Lewis dice, bueno, ¿qué tal si en lugar de identificar conjuntos, perdón, propiedades con conjuntos de este mundo, las identificamos como conjuntos de todos los mundos? Entonces, ahora sí, el conjunto de todas las cosas rojas va a ser este, bueno, vamos a decir, de todas las cosas verdes para seguir con el ejemplo que ya tenemos, pues va a ser este, ¿no? Aquí están puras cosas verdes, y aquí también, ¿no? Y entonces ya no hay ese problema, ya todo lo que podría haber sido verde ya está incluido en ese conjunto de las cosas verdes en el universo. Entonces, el nominalismo de clases de Lewis, déjame ponerlo aquí, es en ese sentido una mejora del nominalismo de clases de pues el de Quine, ¿no? Este problema lo pueden buscar como el argumento de Quine de los cordados y renados. El argumento básicamente era, bueno, fíjate, de hecho sucede que todos los animales cordados son animales renados. Ya no me acuerdo qué es cordados, creo que es que tengan columna vertebral y renados que tengan, no me acuerdo. Sucede que tengan riñones, supongamos, ni siquiera se les va a confesar eso, no sé qué es un animal renado. Si alguien lo sabe, díganlo en el chat. Uh, pero bueno, el punto es una clasificación que resulta en que todos los animales que son tienen esta propiedad también tienen esta y viceversa. Significa que el conjunto de las cosas que son cordadas es el mismo que el conjunto de las cosas que son renadas. Pero ciertamente son propiedades distintas. Una es tener columna vertebral y la otra es tener, ¿qué les dije? Riñones o corazón, no me acuerdo qué es, les digo. Supongamos corazón. Supongamos, no tomen esto como palabra seria en anatomía, es un ejemplo, de nuevo, yo sé que es renado, entonces admito mi ignorancia. Entonces, ciertamente son dos propiedades distintas, tener corazón y tener columna vertebral. Sucede que de hecho son coextensivas. Todas las cosas que son de una forma son de otra. Pero si ese es el caso, entonces tu teoría de las propiedades como conjuntos no es una buena teoría porque identifica dos propiedades que de hecho son distintas. Si hacemos este movimiento de Lewis de extender los conjuntos a otros mundos posibles, ya no surge ese problema, al menos ese problema, porque hay otros mundos posibles en los que hay animales con columna vertebral que no son, que no tienen corazón o lo que sea, ¿no? Entonces, ya no surge ese problema porque las propiedades que no sean necesariamente coextensivas ya no se van a identificar. Y cuando las propiedades son necesariamente coextensivas, es decir, tienen las mismas cosas como extensión, es decir, caen las mismas cosas bajo esa propiedad, por decirlo así, en todo mundo posible, entonces ya tiene más sentido. Es decir, no importa cómo hubiera sido el mundo, hubieran sido parte del mismo conjunto, pues ya tiene más sentido identificarlas como las mismas propiedades. ¿Ok? Entonces, les voy a poner aquí, era lo que iba a hacer. La teoría de Lewis es extensiones, es decir, conjuntos a través de los mundos posibles. ¿Sí?
¿Ok? Entonces, ah, falta otro postulado fundamental del nominalismo de clases, que es lo que lo hace particularmente lewisiano, digamos. Y ahorita lo voy a mencionar. Pero a ver si alguien más tiene comentarios o dudas, que lo digan en el chat o en el micrófono. Veo que hay comentarios en el chat. Entonces, ah, ¿son extensiones o conjuntos o es lo mismo? Excelente, sí. Son conjuntos. Lo que sucede es que les digo extensiones porque entonces, en esta jerga de la semántica formal, a los predicados se les asignan conjuntos como extensiones. ¿Qué es una extensión? A ver si, perdón, es que estoy dando vueltas, pero la extensión es aquello a lo que se refiere un predicado. Así como un nombre se refiere, un nombre propio, Carlos, se refiere a mí, yo soy la extensión del nombre Carlos, así la extensión de la propiedad ser rojo sería ¿qué? Pues el conjunto de las cosas rojas. Entonces, la extensión de los predicados sería el conjunto de todas las cosas que satisfacen el predicado, que son rojas, ¿no? Entonces, en la jerga de la semántica formal, a la referencia de las propiedades, es que estoy introduciendo tres palabras aquí, entonces, a ver, para tener en claro, según como la teoría, digamos, naif digamos, básica, antes de problematizar del significado, las palabras, el significado de las palabras es su referencia. Entonces, cuando uno nos dice, cuando alguien nos pregunta qué significa silla, le decimos, pues eso, ¿no? Acá, una silla, eso significa silla, una silla. Entonces, significado sería la referencia. Bueno, la referencia es aquello a lo que refieren en el mundo las palabras, ¿ok? Bueno, el nombre técnico para la referencia de las propiedades es su extensión. ¿A qué se refieren? Pues a la extensión, al conjunto de cosas. Bueno, este ya es el postulado teórico de la teoría de Tarski. El conjunto de cosas que cumplen con el predicado. Esa es la extensión, es un conjunto y es la referencia, a su vez, o sea, el conjunto es la referencia del predicado y sería su extensión, ¿sí? En cambio, la referencia del nombre Carlos no es un conjunto, soy yo, ¿no? ¡Tarán! ¿No? Entonces, los nombres propios tienen como referencia una cosa particular. Y los los predicados tienen como referencia una extensión que es un conjunto. Y ya. Pero sí, entonces piensen así, extensiones, conjuntos, ¿no? Las extensiones son, pues, un tipo de conjuntos, a saber, aquellos que los conjuntos de aquellas cosas que satisfacen el predicado. Esa es una extensión, ¿no? Entonces, otra vez, una extensión, la extensión es la referencia de un predicado y consiste, o es la extensión, otra vez, la extensión es la referencia de un predicado y es el conjunto de todas y solo aquellas cosas que satisfacen el predicado. Y ya. ¿Sí? Entonces, es un conjunto y es la referencia a los predicados. Gracias por la pregunta, porque sí, introduje de repente varias palabras y es bueno tenerlas bien definidas. Esa es otro buenísima pregunta. Comentan aquí, Carlos Eduardo, para objetos o cosas ficticios como los unicornios y los cíclopes, ¿pertenecen o son el conjunto vacío? Ser un unicornio será lo mismo que ser un cíclope. Exactamente, exactamente. Entonces, exacto. Cuando uno dice, bueno, hablamos de unicornios, ¿no? ¿Cuál es la extensión del unicornio, del predicado ser un unicornio? Pues el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay unicornios, ¿no? No existen los unicornios, no hay ninguna cosa con la que formar conjuntos, el conjunto vacío. Hablamos de cíclopes o de brujas, entonces no existen las brujas. Entonces, digo, las señoras que venden cosas en el mercado de Sonora, pero no existen las brujas en el sentido literal de gente que hace magia y esas cosas, ¿no? Bueno, cíclopes sí, es menos controvertido. No existen los cíclopes. No hay cosas tales como cíclopes en el mundo con los que se puedan formar conjuntos. Entonces, la referencia del predicado ser un cíclope o es un cíclope sería también el conjunto vacío. Por lo tanto, si estamos identificando a las propiedades con su extensión, como la extensión de los predicados ser un cíclope y ser un unicornio es la misma, es decir, el conjunto vacío, la teoría tendría que decir que la propiedad ser un cíclope y ser un unicornio, de hecho, que las propiedades son la misma, ¿no? A saber, la propiedad vacía, el conjunto vacío. Y sí, ciertamente podría ser una objeción, ¿no? Porque uno podría decir, no, pero intuitivamente, o sea, cuando digo intuitivamente, lo único que quiero decir,
nuestra concepción de la idea antes de hacer ninguna teoría. Eso es lo único que quiero decir. No piensa en una intuición especial, no, no. Nuestra idea preteórica, nuestra concepción, nuestro entendimiento del concepto antes de hacer ninguna teoría. Entonces, intuitivamente, uno pensaría que la propiedad de ser un unicornio y la propiedad de ser un cíclope son distintas, ¿no? Una es la propiedad que tendrían aquellas cosas que tuvieran forma de caballos y un cuerno en la frente, y la propiedad de ser un cíclope sería la propiedad de aquellas cosas que tendrían aquellas cosas que fueran como seres humanos, excepto que en lugar de dos ojos tuvieran uno solo, ¿no? Son propiedades distintas, parecería, ¿no? Solo que no están ejemplificadas. Y esta teoría las tendría que ejemplificar, perdón, identificar. Lewis podría decir, bueno, pero como hay mundos posibles en los que hay unicornios, es decir, los unicornios no son autocontradictorios, entonces, que no sean autocontradictorios, por ejemplo, a diferencia de, no sé, el círculo cuadrado, ¿no? Ese es autocontradictorio, eso no podría existir porque se autocontradice. Los unicornios no son autocontradictorios. Podría haber un mundo posible en el que la evolución, digamos, creara un caballo con un cuerno, ¿no? Si ya hay rinocerontes y si ya hay caballos, pues quizá algún proceso podría llevar a los unicornios, ¿no? Entonces, podría haber un mundo posible en el que hubiera unicornios y habrá otro mundo posible en el que haya cíclopes. Y por lo tanto, los conjuntos, aunque en este mundo posible son vacíos, resulta que no son el mismo porque contienen a cosas de distintos mundos posibles, entonces libramos esa objeción. Pero buenísimo, sí, originalmente sí era una objeción. Pregunta Marco, ¿la extensión tiene que ver con el axioma de extensionalidad? Exacto, también. La extensión es, sí, el axioma de extensionalidad se le llama así porque básicamente nos dice dos conjuntos son el mismo, en realidad no son dos, sino son una y la misma cosa, siempre y cuando tengan la misma extensión. Es decir, tengan los mismos elementos. ¿Sí? Eso exactamente, de ahí viene la extensión, extensionalidad. Bueno, más comentarios, dudas, mientras voy a hablar de lo de Lewis. Entonces, una de las cosas con esta teoría de las clases, del nominalismo de clases, es que la teoría de conjuntos estándar, y de hecho todas las teorías de conjuntos, déjame tomar un poco de agua. Viva el agua, viva la propiedad de ser agua. ¿Qué les estaba diciendo? Sí. Entonces, otra vez. Todas las teorías de conjuntos nos permiten formar conjuntos básicamente de lo que sea, ¿no? Bueno, aquí hay una diferencia que ser técnica de cuando hablamos de conjuntos realmente muy, muy grandes, infinitamente grandes, de hecho, infinitamente más grandes que otros conjuntos infinitos, ¿no? Hay, como ustedes sabrán, hay muchísimos infinitos, no hay un solo infinito, ¿no? La teoría pues de los números transfinitos trata sobre eso. Cuando llegamos a un número muy grande, se dice un conjunto muy grande de cosas, el conjunto de todos los conjuntos o el conjunto de todas las funciones, pues empiezan a surgir paradojas. Esto lo verán en teoría de conjuntos. Entonces, ahí sí hay que hacer ciertas acotaciones. Pero para cosas cotidianas, por decirlo así, pues hay conjuntos de todo, ¿no? O sea, se pueden formar conjuntos con cualesquiera elementos. Y de hecho, la teoría de conjuntos con esta suplementación que les digo se conoce como el axioma de urelementos o la teoría de conjuntos con urelementos, que son conjuntos con cosas concretas. Bueno, la teoría nos permite hacer conjuntos de cualesquiera cosas. Entonces, hay un conjunto, por los axiomas de la teoría de conjuntos, que contiene a esto y a la galaxia más cercana a la Vía Láctea. Ni siquiera sé cuál sea. No recuerdo el nombre. Pero digamos, o a la Vía Láctea, ¿no? Entonces, hay un conjunto que contiene a la Vía Láctea, a este libro y a ¿qué les gusta? La oreja izquierda de Napoleón, antes de que muriera. No sé. Hay un conjunto que contiene esas tres cosas, ¿no? ¿Qué propiedad tienen en común esas tres cosas? Y solo esas tres cosas. Pues ninguna particularmente interesante. No puede ser de nuevo la propiedad de existir en el mismo universo porque eso contiene a muchas más cosas. No puede ser la propiedad de ser material porque esa propiedad, ese conjunto contiene muchas más cosas. Pues ninguna particularmente interesante, ¿no? Es decir, ni siquiera le hemos llamado de alguna forma. Así como tenemos, según esta teoría, tenemos una palabra
o se sigue pues de esta teoría, ¿no? Tenemos la palabra rojo para referirnos a un conjunto muy particular, que es el conjunto de todas las cosas que son, fueron, serán y podrían haber sido rojas, ¿no? Ese es el conjunto que es la propiedad de ser rojo, según esta teoría. Pues tenemos una propiedad para ese conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es importante. ¿Qué es lo que diferencia, qué es lo que hace la diferencia entre ese conjunto, el de las cosas rojas, y el conjunto que les mencioné que existe por la teoría de conjuntos? El conjunto que les mencioné otra vez contiene a mi libro, la oreja, creo que dije izquierda de Napoleón, y la Vía Láctea. Pues la diferencia, y este es el punto importante, y eso es lo que dice Lewis, pues bueno, no lo dice así pues, pero la idea es intuitivamente, otra vez, antes de tener teoría sobre esto, parecería que en el conjunto de las cosas rojas hay algo muy importante ahí, que todas son rojas, ¿no? Suena obvio, suena tautológico, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay este otro conjunto que no tiene, en donde las cosas, de cosas que no tienen nada en común, ¿no? La oreja izquierda, la Vía Láctea y el libro, ¿no? No tienen nada en común, no hay una propiedad que nosotros hayamos, digamos, recortado para ponerle un nombre, ¿no? En cambio, la propiedad de ser rojo, de ser un mamífero, ¿no? ¿Qué es la propiedad de ser mamífero en esta teoría? Pues el conjunto de todas y solo aquellas cosas que son, fueron, serán o podrían haber sido mamíferos. Um, um, sí, entonces ahí sí hay algo importante que recortar, porque pues, a la biología le interesa, a la zoología, por ejemplo, ¿no? Ahí sí hay una agrupación de cosas que tienen algo en común. Diré Lewis, hay una similaridad objetiva entre esas cosas que son elementos de ese conjunto, a diferencia del conjunto que contiene a esto, a mi dedo izquierdo y a Sócrates, ¿no? Otro conjunto, y a Sócrates, digo, pueden ser tres o más cosas, a Sócrates, a la Torre Eiffel y al número 4, ¿no? Ese conjunto no tiene, las cosas que están ahí no tienen nada en común, ¿no? Pero, según la teoría de las propiedades, existen, de las propiedades como conjuntos, ambos conjuntos existen, los que son como muy raros, que no tienen nada en común, y los que tienen cosas en común. Y este tema de la clasificación de los objetos es viejísimo. Si alguna vez han leído el ensayo de Borges que se llama, ay, lo cité el otro día, pero no me acuerdo cómo se llama, otra vez lo olvidé, el lenguaje analítico de John Wilkins. Inicia mencionando justo este tema de como la obsesión histórica por, o sea, a través de la historia de la humanidad, la obsesión por clasificar cosas, ¿no? Y dice, bueno, digo, no lo dice así, obviamente, ¿no? No recuerdo literalmente la cita, pero dice algo como, bueno, hay de clasificaciones a clasificaciones, ¿no? Según no sé qué autor, en algún papiro, bueno, no se dice papiro probablemente, pero en algún texto chino de hace miles de años, ¿no? Un texto muy antiguo, pues, hay esta lista de esta clasificación de cosas en una lista muy extraña, cosas como, o clasificaciones como cosas que de lejos parecen moscas, cosas que son utensilios del emperador, etcétera, ¿no? A ver, déjame buscarla y mientras vemos en el chat eh, la pregunta. Entonces pregunta Marco, ¿hay conjuntos que escapan a la intuición? Sí, en el sentido de intuición, más bien, es decir, más que, sí, ya veo lo que dices, pero no le llamaría tanto intuición, sino, bueno, sí, a las clasificaciones intuitivas. Sí, a las clasificaciones intuitivas, es decir, por intuitivas, de nuevo, quiero decir las clasificaciones que hacemos por sentido común, antes incluso de tener una teoría. Entonces, antes de que aprendamos ciencias o lógica o teoría de conjuntos, pues ya como incluso desde niños empezamos a clasificar cosas en, no sé, familia, objetos inanimados, animales, ¿no? Entonces, el lenguaje analítico de John Wilkins. Ah, entonces, sí, ya hacemos clasificaciones intuitivas. El idioma analítico de John Wilkins. Ya hacemos clasificaciones todo el tiempo de las cosas, que son, de nuevo, clasificaciones analíticas, ¿no? Déjame, perdón, analíticas, intuitivas en el sentido de nuevo que son las que hacemos en el sentido común. Déjame compartir
mi pantalla para que vean lo que dice Borges. Bueno, alguien en el chat. Am, sí, conjuntos con cosas aleatorias, exacto. Sí, digamos aleatorias en el sentido, sí, de cosas que no tienen nada que ver entre sí. Hacemos clasificaciones, más bien, la- y, antes de hacer teoría, les digo, hacemos clasificaciones de cosas que sí tienen que ver entre sí, ¿no? De nuevo, cosas como familiares, pues tienen algo que ver entre sí, perritos, ¿no? ¿no? Nos enseñan ese tipo de cosas, ¿no? Clasificar entre perritos, vacas, familia, ¿no? Pelotas, ¿no? Y esas clasificaciones sí tienen que ver entre sí, pero exacto. La teoría de conjuntos, como dice Marco, nos permite hacer clasificaciones de cosas como aleatorias en el sentido de cosas que no son similares entre sí, ¿no? Entre un conjunto que contiene una pelota, a todos los números primos, a 3 galaxias y a un átomo dentro del océano Pacífico, ¿no? Ese conjunto existe, no son cosas que tengan que ver entre sí. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Hablando sobre este tema de clasificaciones, ¿no? Está muy padre este de Borges, se los recomiendo. Está en internet, como pueden ver. Uh, entonces, dice, el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. No sé si esto sea cierto. Ya ven que a veces Borges hablaba de libros como ficticios, así, ¿no? Pero está padre el ejemplo. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera. Etcétera, está horrible, ¿no? Que acaban de romper el jarrón y que de lejos parecen moscas. Entonces, comparen esa clasificación de los animales, ¿no? O sea, ¿qué tienen en común los perros sueltos? Pues que son perros que no tienen correa, ¿no? No es una clasificación muy fina, muy útil. O los animales dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. Pues no es una clasificación, de nuevo, muy útil, ¿no? O muy fina, muy robusta, diríamos. Lo voy a dejar de compartir. Sí, entonces, la idea de Lewis es evitar esas clasificaciones, ¿no? Esas clasificaciones arbitrarias que nos permite hacer la teoría de conjuntos. No es que la teoría de conjuntos esté mal, por supuesto, no es que no estamos diciendo eso, no estamos diciendo que la teoría de conjuntos sea un error, ¿no? Por supuesto, la teoría de conjuntos es una teoría matemática y funciona para lo que se creó y etcétera, no es que esté mal. Lo que dice Lewis es, bueno, pensamos que aunque todos estos conjuntos sean propiedades, muchos de esos conjuntos no reflejan propiedades que nos permiten hacer clasificaciones objetivas que tengan sentido, digamos, ¿no? Y esto de nuevo de las clasificaciones objetivas. Por supuesto, uno diría, bueno, pero tú estás hablando de las cosas a las que te refieres con tu lenguaje, entonces, ¿en qué sentido son objetivas? La idea aquí es que uh, parte de la teoría de la sistematización del mundo, por decirlo así, que hace, por ejemplo, la ciencia, una parte muy importante está en la clasificación, ¿no? Cuando un científico dice, mira, hay una distinción que hacer entre, ¿qué les gusta? Agua y agua oxigenada, ¿no? Como lo haría un químico. No es porque sea o sea, el agua potable, pues, digamos, ¿no? Suponiendo que no tenga impurezas o lo que sea, no es porque haya, no es porque quiera usar dos palabras distintas, sino porque hay una diferencia química objetiva ahí, ¿no? Ah, cuando un físico te dice, mira, hay una diferencia importante que hacer entre los sistemas que se mueven sin aceleración, ¿no? Y en una línea recta, y los sistemas que se mueven como un péndulo, ¿no? No es porque quiera utilizar dos palabras distintas, ¿no? O que suenan sofisticadas, el oscilador armónico y el movimiento rectilíneo uniforme, sino porque dice hay una diferencia física, ¿no? Científica importante que hacer ahí, una diferencia que no solo nos importa a nosotros, claro, nos importa porque por eso pues, la gente hace ciencia, ¿no? En este caso mecánica, sino que es una clasificación que nos ayuda a comprender el mundo porque suponemos que es una clasificación objetiva de las cosas, ¿no? Tienen eh, diferentes leyes, podríamos decirlo así, ¿no? Están gobernadas por diferentes ecuaciones de movimiento, pues, ¿no? En el caso de la física y en la química, pues también van a tener diferentes reacciones o diferentes pues, propiedades químicas, ¿no? Y así, ¿por qué nos interesa la clasificación entre
mamíferos o vivíparos y ovíparos, ¿no? Supongamos. Entonces, no es porque queramos utilizar dos palabras distintas, sino porque hay una diferencia en la realidad, ¿no? Entonces, la clasificación es muy importante para comprender la realidad. Bueno, es una parte muy importante de la ciencia, ¿no? Tener conceptos que hagan buenas clasificaciones. Y esto es lo que no recupera la teoría de las propiedades como conjuntos, dice Lewis. ¿Qué es lo que hace Lewis? Esa es digamos, la magia. Esa es la idea central importante. Lewis dice, bueno, sí vamos a mantener la ontología que ya aceptamos, los possibilia, el conjunto de mundos concretos de realidades alternas. Esto Lewis ya no lo va a cuestionar aquí, ¿no? En su artículo sobre los universales. ¿Por qué? Porque eso ya de luego, ya tiene el libro entero y pasó muchos años argumentando a favor de eso. No significa que esté bien, solo que Lewis dijo, mira, no es que lo dijera, pero esta es la idea, ¿no? Yo ya lo argumenté, ahí están los argumentos, entonces voy a suponer que existen mundos alternativos, voy a suponer que existen conjuntos, porque quiero ser realista acerca de las matemáticas. Esto lo vamos a ver ahora, por fin, con el tema de las matemáticas. Pero voy a introducir, para resolver estos problemas de clasificación, este concepto de naturalidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque de nuevo vamos a tener, ahora imagínense, no que estos son universos, sino que son conjuntos, ¿no? De cosas, muchas cosas, muy variadas, ¿no? En unos de ellos sí van a ser clasificaciones objetivas. Quizá, por ejemplo, este es el conjunto de los mamíferos y este es el conjunto de los, ¿qué dijimos? De los ovíparos y así, ¿no? Hacen clasificaciones objetivas. Y estos quizá van a ser conjuntos, pues, raros. Lewis le llama con una palabra en inglés que no estoy muy seguro cómo traducir como fielmente, que es gerrymandered, que es como esta idea de algo que es como muy... No les voy a mentir. O sea, como el concepto en inglés se entiende muy bien y se utiliza para diferentes cosas. Por ejemplo, bueno, en la teoría electoral de Estados Unidos hay esto de los distritos gerrymandered, que son distritos que se recortan de maneras muy arbitrarias. En fin, no, eso no ayuda para nada. Déjame ver cuál es la traducción oficial de gerrymandering. Sí, no, falsificar elecciones, es lo que les decía vamos a decirlo así como conjuntos muy torcidos. No sé cómo llamarle. Pero es esto, ¿no? Conjuntos que contienen cosas muy disímiles entre sí, ¿no? Entonces, el conjunto que contiene a las vacas, a los números primos, a la oreja de Van Gogh y a la nariz de Sócrates, ¿no? Conjuntos de cosas muy disímiles. Bueno, entonces Lewis dice, bueno, vamos a separar esos conjuntos. A los que sí hacen clasificaciones objetivas, estos vamos a decir que son propiedades naturales. Y estos que son, voy a ponerlo aquí en inglés, ¿sí? Gerrymandered, como este y como este. Bueno, a estos vamos a decir que sí son propiedades, ¿no? Porque mi teoría de las propiedades es que son conjuntos. Entonces sí son propiedades, pero no son propiedades naturales, ¿no? Esa es la gran innovación en este artículo central, ¿no? De Lewis, que es distinguir entre dos tipos de conjuntos. Y con eso, Lewis, de hecho, en algún momento lo dice. Quiero encontrar la cita porque es una cita buenísima. Dice Lewis, o sea, a lo que voy es, con esta introducción del concepto de naturalidad, como ciertos conjuntos, ciertas propiedades que remarcan o recortan, dice, en las junturas de la naturaleza, es una metáfora que viene, por supuesto, desde Platón. Es decir, que son propiedades que nos permiten hacer clasificaciones objetivas. Se pueden hacer muchas cosas, es decir, ya que tienes esta ontología de conjuntos con naturalidad, puedes utilizar esta ontología para resolver o exponer problemas de muy diferente tipo, ¿no? Desde leyes, contenido mental, el contenido del lenguaje, o sea, el significado del lenguaje, causalidad. Pero lo que quiero encontrar es una cita donde Lewis dice, mira, los universales así entendidos como conjuntos
primera, ¿no? Es un nominalismo de clases, digamos. Él, de hecho, él va a decir, no, no, mira, si le quieres llamar nominalismo está bien, el nombre no importa, ¿no? Pero él dice, mira, esto lo puedo identificar con los universales de Armstrong. O sea, no requiero postular una nueva cosa que son los universales de Armstrong, aristotélicos incluso. Son universales, si quieres, o sea, pasamos del nominalismo de clases a una teoría realista de propiedades, pero con esto, con sus propiedades como conjuntos de posibilia, de objetos en otros universos alternativos, ¿no? Con esto, y con la introducción del concepto de naturalidad, dice Lewis, podemos hacer mucho trabajo teórico, comprender muchos problemas filosóficos e incluso proponer soluciones a algunos, ¿no? Y dice, es tanto el trabajo que hacen, no es la cita literal, por eso la quiero encontrar, bro. Es tanto el trabajo que hacen que nos dan muy buena, o sea, el trabajo que hacen, es decir, que nos ayuden, que su postulación nos ayude a resolver tantos problemas filosóficos o entender mejor otros, que, mira, el argumento del uno sobre muchos, mira, ¿a quién le importa, no? Dice algo así como, can go care for itself, ¿no? O sea, que él se preocupe por sí mismo, ¿no? O sea, ¿a quién le importa ese argumento? O sea, sí, puede que la similaridad de lo que sea, dice Lewis, pero mira, lo importante es que postular propiedades y naturalidad nos ayuda a resolver muchos problemas filosóficos, ¿no? Que es una metodología muy lewisiana, ¿no? Es postular cosas para resolver problemas, ¿no? Y dice, esto es lo que hacen hablando de los teóricos de conjuntos. Cantor, dice Lewis, no aquí, sino en su libro de modalidad, que veremos después, um, postuló toda la jerarquía de infinitos conjuntos, de infinitos infinitos, ¿no? La jerarquía transfinita, para resolver ciertos problemas en los fundamentos de las matemáticas. Entonces, aquí estoy siguiendo, esa es la idea de Lewis, la misma metodología. Hay ciertos problemas filosóficos y para resolverlos postulo nuevas cosas, postulo mundos posibles y postulo el concepto de naturalidad, ¿no? Y la teoría de conjuntos que ya teníamos. Con esas tres cosas resolveremos muchas cosas, aclaramos muchos problemas, muchos conceptos y ¿qué más quieres, no? Entonces, sí, hay un argumento del uno sobre muchos, ¿no? El que vimos hace dos clases. Bueno, ¿no? Es lo que dirá Lewis, no, no importa tanto, lo que importa es esto, resolver problemas, ¿no? Um, a ver, ¿qué dice en el chat? Um, ya, sobre la palabra gerrymander. Dice Carlos Eduardo, creo que no es traducible, tiene un origen raro, que creo que tiene que ver con apellido. Sí, sí, no, no es traducible, es algo así como, algo como un recorte muy torcido, por decirlo así, ¿no? Es que, les digo, según yo, no sé si este es el origen. Bueno, Carlos menciona o sea, de tocayo menciona una que tiene que ver con apellidos, pero al menos el significado no filosófico de esto que yo conocía es esto, de cómo recortan ¿no? Recortan eh, eh, como municipios electorales en las elecciones de Estados Unidos para saber cómo van a votar, algo así, ¿no? Es como, sería el equivalente no me acuerdo cómo se dice, como las áreas electorales en México donde elegimos diputados para, ¿no? Distritos electorales, ¿no? En fin, no importa, pero significa esto. Perdón, ¿ibas a decir algo? Bueno, significa esto, como cosas que se recortan como de manera muy torcida, muy chueca. Y la idea, la metáfora aquí detrás de esto es que los conjuntos gerrymandered son conjuntos que recortan a la realidad de manera muy chueca, por decirlo así. ¿No? Esa es la idea, ¿no? Se contrasta con recortarla en sus junturas. Entonces, los que nos permiten hacer clasificaciones objetivas como ovíparo, vivíparo, esa es una clasificación que recorta la realidad en sus junturas, es decir, o en sus bisagras, ¿no? En inglés dicen cuts reality at the joints, ¿no? En sus bisagras, en sus junturas. Es decir, hay una clasificación objetiva, una diferencia objetiva entre ovíparos y vivíparos, ¿no? Hay una diferencia objetiva. Entonces, tener, perdón, un conjunto que contiene solo las cosas de un lado y otro que contiene solo y todas aquellas cosas del otro lado, es una clasificación objetiva. Tener un conjunto que contiene a mi libro, a la galaxia de Andrómeda y a la oreja de Van Gogh, no es una clasificación objetiva de la realidad, ¿no? Entonces, es un recorte como torcido, ¿no? Esa es la metáfora. Bueno.
Perdón, pensé que estaba sonando mi teléfono. Es que les digo, quiero buscar esta cita. Debe haberlo pensado antes. Am, bueno, no es exactamente la que buscaba, fíjense. Pero sí dice esto, es justamente el primer párrafo del artículo. Am, Armstrong ofrece una teoría de los universales como la única respuesta adecuada a una pregunta compulsiva para la filosofía sistemática. El problema del uno sobre muchos, ¿no? Ya hablamos esto del problema de la similaridad y esto, ¿no? Dice Lewis, encuentro esta línea de argumento no persuasiva, ¿no? Unpersuasive, que no es persuasiva, ¿no? Pero creo que hay más que decir a favor de la teoría de Armstrong que lo que él mismo ha dicho. Pues, pues cuando la tengo en mente considerando varios temas en la filosofía, noto una y otra vez que ofrece soluciones a mis problemas. Lo que sea que uno podría pensar acerca del problema de uno sobre muchos, los universales pueden ganarse la vida, dice él, earn their living, ¿no? Es como esta metáfora de como cuando ganarse la vida con un salario, ¿no? Y aquí la idea es que son metáforas, pero uno las entiende bien en el contexto, que es um, ganarse la vida en el sentido de que hacen un trabajo teórico, ¿no? ¿Qué significa hacer un trabajo teórico? Les digo, sirven para iluminar conceptos, es decir, aclarar los conceptos, para diseñar teorías con esos conceptos y para resolver teorías, o perdón, problemas con esas teorías, ¿no? Entonces, esa es la noción de trabajo teórico. Sirven para iluminar conceptos, hacer teorías, resolver problemas, ¿no? Eso es para lo que uno quiere postular un nuevo concepto filosófico, pues para iluminar un concepto importante, justicia, verdad, existencia, ¿no? Para iluminar, para aclarar el concepto, para proponer teorías acerca de algo y para resolver algún problema sobre alguno de esos conceptos, ¿no? Entonces, esa es la idea de hacer trabajo teórico. Veo un gatito en el techo de... bueno, en fin. Y bueno, entonces en ese sentido dice Lewis, lo que sea que uno podría pensar del problema del uno sobre muchos, los universales pueden ganarse la vida haciendo otro trabajo muy requerido, muy necesario, ¿no? Bueno, en la traducción, yo este es al vuelo, ¿no? Pero la traducción está en la carpeta de propiedades. Bueno, hay muchas razones por las... Me gustaría hablar más sobre esto, pero se nos está yendo el tiempo. Hay muchas razones por las que Lewis postula propiedades naturales. Pero ya les digo, una es simplemente para poder hablar de similaridad objetiva. O digamos, el uno sobre muchos. Ya les digo, Lewis no está tan convencido por esta idea. Pero sobre todo, por ejemplo, para hablar de conceptos en filosofía de la ciencia también, para hablar de leyes, de contrafácticos, de superveniencia, ¿no? Que es un tipo de emergencia, ¿no? El mismo hecho de hablar de clasificaciones objetivas, para hablar de materialismo, para definir su tesis materialista, Lewis era un materialista convencido. Yo de hecho tengo, tengo un argumento, ¿no? Ya como hablando pues menos humildemente, tengo un argumento ahí, creo que está en la, sí está en la carpeta sobre materia. Ven que el semestre pasado revisamos el concepto de materia. De que Lewis de hecho no es, o sea, sí es materialista, pero en algunos de sus metodologías no es naturalista, ¿no? Y entonces la principal motivación para tener una ontología materialista, una ontología dentro de la que todo es material, pues es por una metodología naturalista. Esa es la idea, ¿no? Y creo que Lewis falla en eso a veces, ¿no? Bueno, si quieren más leer sobre eso, busquen la carpeta sobre materia. Pero si Lewis era materialista y quería, a final de cuentas, tener una ontología adecuada para la ciencia, ¿no? Esa es la motivación. Bueno, sí, mi argumento es que, de hecho, este no es mi argumento, esto lo tiene Tim Motley. Fue el primero, bueno, no sé si el primero fue alguien que insistió mucho en eso, probablemente sí fue el primero, en que la ontología de Lewis, en particular, con esto que él tiene de su ontología materialista básica, que es lo que se conoce como superveniencia Jimena, tiene problemas con la mecánica cuántica. Hay gente lewisianos que dicen que no, y entonces es de hecho una discusión todavía de si la teoría de Lewis puede recuperar o puede servir como ontología para la mecánica cuántica. Pero bueno, en fin,
mi argumento no es, o sea, lo de Maudlin es eso y mi argumento solamente es que al hacer eso, al contraponerse a la mecánica cuántica, la metodología de Lewis pues, ya no se ve naturalista, ¿no? En fin, este es otro tema. Pero sí, Lewis quería una ontología una ontología naturalista, una ontología que casara con la ciencia, y entonces quiere iluminar el concepto de ley, de causalidad, de necesidad y posibilidad, de emergencia, y para eso utiliza su teoría de los mundos posibles y su teoría de los universales como propiedades naturales. Naturales en este sentido específico que les acabo de decir, que son clasificaciones objetivas, ¿no? Y esto es lo que nos permitiría hacer inducción, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué sabemos, o más bien, por qué estamos justificados? Solo eso, estamos justificados en creer que, no sé, todos los cisnes son blancos al observar 1000 cisnes blancos, ¿no? Para hacer una inducción enumerativa muy sencilla. Bueno, porque suponemos que la propiedad de ser cisne es una propiedad natural que clasifica cosas que se parecen entre sí y por lo tanto suponemos que aquella muestra que hemos observado de n de, no sé, 1000 cisnes, pues es representativa porque las cosas que son cisnes se parecen entre sí y por lo tanto las demás van a ser pues, parecidas a las que ya vimos y por lo tanto van a ser blancas, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que se pueden hacer con el concepto de naturalidad de Lewis es ofrecer una respuesta al problema de la inducción de Hume, ¿no? Esta idea de la uniformidad en la naturaleza, pues se entendería con el concepto de naturalidad de Lewis, ¿no? Si ya vieron Hume en alguna de sus clases, pues tenía esta pregunta de, bueno, ¿por qué suponer este principio de uniformidad en la naturaleza que nos permitiría hacer inducción? La respuesta de Lewis es, bueno, porque tengo este concepto de naturalidad. Bueno, ¿qué justifica postular el concepto de naturalidad? Pues que hace todo este trabajo teórico, que resuelve todos estos problemas, ¿no? Ese es el argumento. Bueno, yo creo que vamos a quedarnos aquí con Lewis. Mencionar un poco sobre los tropos. Les digo, todo esto empezó, lo de Lewis empezó como un nominalismo de clases. De hecho, déjenme ver, él lo dice algo así inicialmente. Voy a tomar como punto de partida lo que se conoce como nominalismo de clases. Que es es que no es la cita que buscaba, pero bueno, dice esto, ¿no? Es más o menos lo que les decía. Toma como punto de partida el así llamado nominalismo de clases, pero en realidad dice, bueno, esto es un realismo sobre las propiedades, es una teoría de los universales, ¿no? Dice, investigaré los beneficios de añadir universales a mi propia ontología usual. Esa ontología, aunque sea nominalista, es en otros aspectos generosa. Consiste de posibilia, les digo, individuos en otros mundos posibles, junto con la jerarquía iterativa de las clases que se construye desde pues, esos posibilia. Y entonces ya tengo a mi disposición una teoría de las propiedades como clases de posibilia, ¿no? Bueno, entonces partía como desde la ontología del nominalismo de clases y terminaba con un realismo de las propiedades como clases que se separan en naturales y no naturales, ¿no? No es que, no es que las clases de objetos que no son naturales, o sea, las clases no naturales, en este concepto de Lewis de agrupar cosas que son objetivamente similares, no es que no existan, ¿no? Para Lewis, sino que simplemente sí son propiedades, pero no son las propiedades, pues, naturales que brindan una clasificación objetiva. Bueno, vamos a cerrar con un poco sobre tropos. ¿Sí? Entonces, otra forma de proponer una teoría de las propiedades es con la teoría de los tropos. De hecho, déjame ver, lo menciona estos que les dejé en las lecturas, que les recomendé, este cuate y estos cuates. La particularidad de los tropos es eso, que son, o muchos los conciben como particulares y como propiedades o como cualidades, digamos, en cierto sentido, ¿no? Sí, digo, o sea, ¿por qué diferencio propiedades y cualidades? Fíjense, entonces,
La particularidad de los tropos es lo que les decía, es que son particulares. Es decir, ¿qué significa particulares? Como lo vimos con los universales, no se ejemplifican. ¿Sí? Eso es lo que significa. No se ejemplifican, a diferencia de los universales que se ejemplifican, que tienen instancias. Bueno, es que en realidad sí se ejemplifican porque en inglés dicen instances. Pues sí, que no se ejemplifican. Y las clases, pues uno puede decir, bueno, en realidad en el nominalismo de clases o en la teoría de las propiedades como clases o como propiedades, pero no como conjuntos, ejemplificar simplemente significa tener como elemento, ¿no? Con los tropos no. Fíjense. Dice Garrett, como todas las versiones del nominalismo, niega la existencia de los universales. Bueno, aquí Garrett toma a la teoría de tropos como nominalismo. Es medio controversial porque hay gente que dice que los tropos son propiedades, hay gente que dice no, son individuos abstractos, y de hecho así los introdujo D.C. Williams en este artículo clásico que se llama El alfabeto del ser. Introdujo los tropos. Sí, pero algunos dicen, bueno, no, los tropos son tanto individuos como propiedades. Pero bueno, aquí vamos a tomar este punto de partida. Los tropos son individuos. Adicionalmente, la teoría de los tropos afirma la idea radical de que las propiedades y las relaciones son ellas mismas particulares, a saber, particulares abstractos. Ya, perdón, es que aquí Garrett está identificando el nominalismo como negación de la existencia de universales. Bueno, entonces, en resumen, la teoría de tropos es si no acepta o en sí misma no se compromete con los universales, dice que más bien las propiedades son tropos. ¿Qué son tropos? Son particulares, esto que les digo, es decir, que no se ejemplifican, pero que son abstractos. Y aquí hay que tener cuidado porque hemos estado hablando de objetos abstractos como aquellos que no existen en el espacio y el tiempo. Pero según la teoría de los tropos, por ejemplo, no es que el lápiz tenga la propiedad de ser negro, que también está en, no sé, la tapa de mi termo, ¿no? No es que aquí haya propiedades, perdón, no es que aquí haya la misma propiedad. Es que cada uno de estos objetos tiene un tropo particular. Es decir, la propiedad de esta cosa, de ser negro, no es un universal ejemplificado en esta cosa en la tapa, sino es un particular individuo, el tropo del negro, ¿no? El ejemplo es este. Una bola de billar distinta, aunque se asemeje exactamente a la primera, tendrá un tropo de rojez numéricamente distinto, aunque sea exactamente semejante al primero, ¿no? Bueno, esa es la idea. Es que no es que haya la misma propiedad aquí, o sea, aquí y acá, sino que tenemos dos cosas particulares distintas, el tropo de la negritud o del negro aquí y el tropo del color de ser negro aquí también. Distintos tropos, distintos individuos, son cosas distintas. Lo que sucede es que son cualitativamente idénticos, es decir, exactamente similares. Introducimos el problema de la similaridad otra vez, parece, ¿no? Particulares, abstractos. Perdón. Entonces, ¿qué quiero decir con abstractos? A ver si lo dice Garrett. Bueno. Bueno, creo que no lo define muy bien, pero la idea de Williams, el que introdujo esto de los tropos, era que los tropos son abstractos en el sentido en que se abstraen de donde están, por decirlo así. Es decir, fíjense, ¿qué otro ejemplo será bueno? Otra cosa negra. Ya sé, la tableta. Pues estoy escribiendo. Fíjense, aquí la idea es que en todo este cuadro que tenemos color negro, tenemos un tropo del color negro. Y en esta parte, que tenemos blanco, tenemos el tropo o un tropo, ¿no? Blanco, ¿no? Por supuesto, este blanco es cualitativamente idéntico a este blanco de acá, pero son dos cosas distintas, son dos individuos distintos. Así como tienes dos gemelos, son dos cosas distintas, solo que son, digamos, en un caso ideal extremo, exactamente iguales, ¿no?
cualitativamente hablando. Distintos, pero iguales en sus propiedades, ¿no? Cualitativamente son lo mismo. Bueno, entonces aquí tenemos al menos dos tropos, vamos a enfocarnos en esos, el blanco y el negro, ¿no? Pero son individuos abstractos en el sentido en que solo podemos concebirlos como abstracción de la realidad, digamos. Es decir, la tableta es una sola, ¿no? Bueno, claro, fue ensamblada y lo que sea, pero véanlo así. De hecho, voy a dejar de compartir pantalla un segundo para... entonces, bueno, así, la tableta es una sola, ¿no? Blanco y negro. Bueno, perdón, pero abstraemos el tropo del negro y el tropo del blanco. En ese sentido, son individuos distintos, son cosas distintas, pero son abstractos solo en el sentido de que existen separadamente solo por abstracción. No es abstracción en este otro sentido de existir fuera del espacio y el tiempo. Y de hecho no es en el que nos vamos a enfocar, ¿no? Solo quiero hacer esta distinción. Sí, dice... Bueno, ahorita vemos los comentarios de aquí. Sí, lo que dice mi tocado está bien. Ahorita lo voy a decir, pero sí, son abstractos no en el sentido de que existan fuera del espacio y el tiempo. Aquí están, son concretos, ¿no? En el sentido que, bueno, existen materialmente, son cosas concretas. Son abstractos en el sentido en que no existen separados. No existen, o sea, son más inmanentes, pues, o sea, incluso que los universales. No existen separados, no existen multilocalizados. Este es un tropo, este es otro, es un mismo objeto, es una tableta, ¿no? Es un mismo objeto, pero podemos concebir dos cosas aquí, el tropo de blanco y el negro, porque en la abstracción que podemos hacer, los separamos, pero son parte de la misma cosa, literalmente parte. O sea, fíjense, sí, eso, aquí tenemos una cosa negra, es parte de esta cosa blanca. Ahora bien, aquí hay una complejidad. Si nosotros agarramos, no sé, un desarmador o lo que sea y botamos esta cosa, uno diría, ese es el tropo. No, 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 no. Esa es la cosa que tiene como parte al tropo. Vean mi camisa, ¿no? Es blanca. No lo pensé por este ejemplo, pero vean la camisa blanca. No es que la camisa, ¿cómo decimos? El ser blanco de la camisa, según la teoría de los tropos, al menos la teoría clásica, el ser blanco de la camisa es una parte de la camisa. No es que la camisa ejemplifique el color blanco. No es que sea un universal en el cielo platónico o incluso un universal inmanente o que su ser blanco meramente consiste en pertenecer a cosas similares, al conjunto de cosas similares. No, no, no. Tenemos una cosa que es la camisa, ¿no? Esto. Y una parte, así como la camisa tiene otras partes, por ejemplo, el bolsillo, ¿no? O el cuello, no sé. El bolsillo, esa es una parte de la camisa. Así, otra de sus partes es el color blanco, ¿no? El tropo del blanco. No es que pudiéramos, es que aquí uno podría decir, bueno, entonces el tropo es, tú botas esta cosa que es negra y te quedas con la carcasita blanca y entonces ahí está. No, no, no. Aún así tendríamos una cosa que es negra, ¿no? Esta superficie, otra cosa que es blanca. Serían dos cosas, son partes, sí, de la tableta, pero además de eso tendríamos, bueno, además, ahora vamos a ver otra complejidad, pero tendríamos la carcasa blanca que tiene la cualidad de ser blanco porque una de sus partes, una parte abstracta, es el tropo del blanco. Ya sé que es difícil de entender, al menos a mí me parece difícil de entender. Yo nunca he sido fan de la teoría de tropos, pero ¿y por qué no he sido fan? Lo voy a decir porque me suena difícil de entender. Pero eso es algo así, dice Williams, ¿no? Dice Carlos Eduardo, creo que Garrett dice que son abstractos porque no son particulares en el mismo sentido que los particulares concretos. Exacto. Como las sillas o libros. Sí, exacto. O sea, es decir, esta tableta es un particular concreto. ¿Y en qué sentido el tropo del negro es un particular abstracto? Porque no es concreto en el mismo sentido que la tableta. Es una abstracción de la tableta. Es una parte que se abstrae de la tableta. De nuevo, no en el sentido de objetos abstractos que hemos visto. Bueno, creo que Marco también tenía algo que decir. Con los tropos no se entra el problema con la identidad lógica o cómo garantizas la distinción entre dos tropos negros si no se ejemplifican.
Bueno, entonces sí, ok. Un punto es, sí, los tropos no se ejemplifican. Un tropo es un particular, existe en un solo lugar del espacio-tiempo, digamos. De nuevo, siempre poniendo entre paréntesis casos raros de viajes en el tiempo que quizá mencione cuando veamos tiempo. Un tropo es un particular, no se ejemplifica, no es que esté en muchos lugares al mismo tiempo, en muchos ejemplos. ¿Cómo garantizas la diferencia entre ellos? Esa es una excelente pregunta, porque, y aquí vamos a tener que hablar, bueno, tendríamos que hablar del principio de Leibniz, de la identidad de los indiscernibles, pero prefiero dejar eso para cuando hablemos de individualidad. Sí, cuando hablamos de individualidad, voy a explicar el principio de Leibniz, la identidad de los indiscernibles. Y entonces sí, ahí hay un problema porque ¿cómo puede ser que piensen otra vez en la tableta y en el lapicito? Tienes dos cosas negras, ¿no? La tableta y el lapicito. Y eso significa que el lápiz tiene un tropo como parte abstracta, el tropo de un negro particular, y la tableta, pues aquí, ¿no? Tiene otra parte abstracta, particular, una negra, ¿no? Pero ¿por qué decimos que son negras las dos cosas? Porque porque son cualitativamente idénticos, ¿no? Son perfectamente similares, digamos, cualitativamente idénticos. Solo para adelantar, el principio de Leibniz nos dice las cosas que son cualitativamente idénticas son la misma. De hecho, este principio de Leibniz se tomó como una verdad lógica. Russell lo toma como la definición de identidad en el cálculo lógico. Es el signo de igualdad. Russell decía, esto se puede definir mediante el principio de Leibniz. Cuando veamos individualidad les diré cómo. Pero esa era la idea, ¿no? Que la igualdad se define, la identidad lógica, en el sentido estricto de 2 más 2 igual a 4, esa cosa se define, esta era la idea en Principia de Russell, Principia matemática, se define mediante el principio de Leibniz. El principio de Leibniz es, dos cosas son iguales, eso se define como son indiscernibles, son cualitativamente idénticos, tienen todas sus propiedades en común. Es el grado extremo, ¿no? El caso límite de similaridad, todas sus propiedades en común. Entonces, la pregunta es, si los tropos son cualitativamente idénticos, ¿cómo pueden ser distintos? O bien algo está mal con los tropos, o bien algo está mal con el principio de Leibniz, ¿vale? Es una excelente pregunta, pero esto sí lo vamos a dejar para cuando veamos individualidad, porque este es precisamente el problema, ¿no? Lo veremos de otra forma, pero este es precisamente el problema ahí. Excelente. Otra vez, perdón, otra vez se me fue el tiempo. Faltan 10 minutos para las 12 y no hablamos de Benacerraf. Ya sé, vamos a hacer esto. Bueno, a ver una pregunta. El tropo blanco de una bola de billar es una parte de lo que la bola es y no algo que la bola tiene ni algo que esté en la bola. Es algo que la bola tiene como parte. Pero creo que entiendo a lo que te refieres. No es algo que la bola tiene en el sentido de propiedad que ejemplifica. En el sentido de tener como ejemplificar, sí, no, porque los tropos no se ejemplifican, ¿no? Sí, exacto. Sí, si eso es a lo que te refieres, exactamente. Sí, no es algo que tiene como ejemplificación, es algo que tiene como parte concreta. Concreta pero abstracta en el sentido distinto de que solo se puede separar en el pensamiento, en la abstracción que podemos hacer en el pensamiento, sí, ¿no? En el pensamiento, en el lenguaje. Pero no son cosas materialmente distintas. Ese es el mensaje central de Williams. Bueno, les digo, otra vez no pudimos ver, pero ahora sí, la próxima vamos a empezar con Benacerraf. Y solo para dejarlos con... es que quería poner rápido el argumento de Quine, que se parece mucho a lo que... dice, yo quiero proponer que haga una lectura específica para clase y que el resto sea complementaria. No, no, no. No, justo lo que me gusta es que haya varias lecturas posibles para que diferentes personas vean diferentes aspectos de cada problema. Es decir, alguien podía leer el de Sider, el de Garrett, alguien podía leer el de Lewis, y la idea es que contribuyan con diferentes perspectivas. Es decir, que cada quien esté enterado. Si quieren leerlas todas y si pueden leer todas, excelente, es lo mejor, por supuesto. Pero sé que es muy difícil porque tienen muchas clases, no hay tiempo.
¿no? Difícil leer 4 artículos en una semana, quizá porque de nuevo tienen otras clases, pero es lo que me gusta, que cada quien tenga una perspectiva distinta del mismo problema para que cuando yo intente como unirlas todas en un tema, ¿no? Estructurar un problema, un argumento central, diferentes perspectivas, haga sentido y puedan contribuir con esas diferentes perspectivas. Y está bien que leamos cosas distintas para, de nuevo, tener esas distintas perspectivas. La próxima, de nuevo, si quieren, o sea, la próxima con lo que empezamos es con el problema central que está en Benacerraf. Entonces, si quieren leer algo, lean en la carpeta de objetos abstractos o de objetos matemáticos, creo que se llama. Está el artículo de Benacerraf que se llama Verdad Matemática. Lean ese. Si no quieren leer ese, hay otros, ¿no? Está el de Quine, está uno sobre otra versión del programa de Benacerraf, está uno sobre el ficcionalismo y el nominalismo, The Field, de Diablo. Y esos son buenos porque voy a exponer la próxima. Vamos a empezar ya directamente con el argumento de Benacerraf. No, perdón, con el argumento de Quine. El argumento de Quine está en acerca de lo que hay. Pero es un artículo largo y un poco complejo si no están muy familiarizados con la ontología y la metodología de Quine. Pero el argumento que voy a exponer inicialmente es el argumento de Quine de la indispensabilidad de las matemáticas. Voy a seguir con el argumento de Benacerraf, que está en Verdad Matemática. A partir de eso voy a mencionar distintas opciones alrededor de cómo se podría resolver el problema de Benacerraf. Una de ellas van a ser las teorías nominalistas y ficcionalistas, que están en el artículo de, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama algo así, está en la carpeta, ¿no? Se llama algo así como nominalismo y ficcionalismo, y está en español, ¿no? Mencionaré otras, la cosa es que de las otras no conozco en español una publicación, o sea, he buscado, pues voy a volver a buscar y lo subo si encuentro, pero mencionaré, por ejemplo, el platonismo, bueno, de Frege, ese sí está, voy a subir artículos de Frege, concepto y función, perdón, función y concepto, puede ser, no, el concepto de función, o el concepto de grafía. El platonismo de Frege, el estructuralismo, estuvo bien primero hablar de propiedades porque en el estructuralismo matemático también encontramos estructuralismo platonista y estructuralismo aristotelista, como el de Shapiro. O puesto en latín in rem y ante rem, ¿no? Platonista y aristotelista. Bueno, el aristotelista sería in rem y platonista ante rem, ¿no? Como la famosa pintura de Rafaelo, ¿no? De Platón señalando hacia el cielo y Aristóteles hacia abajo, así. Bueno, ya voy a dejar de compartir Entonces, bueno, ¿qué leer? Para el argumento de Quine, sobre lo que hay, el artículo que ya está. Para el argumento de Benacerraf, Verdad Matemática, que ya está también. Para leer sobre opciones ficcionalistas y nominalistas, este artículo que se llama Naturalismo y Ficcionalismo, creo que se llama. Lo van a encontrar en la carpeta. Para mencionar un par de opciones, o bueno, en este caso 3 opciones realistas, el platonismo de Frege y el estructuralismo, versiones sin rem y anti-rem. Y para mencionar un par de versiones ficcionalistas o antirrealistas, el ficcionalismo de Field y el figuralismo de Diablo. Yo creo que con eso, para darnos una idea del debate, ¿no? Sí, entonces, lean cualquiera de esas. Les digo, lo ideal sería que leyeran todo lo que va a subir, pero ya sé que no, o sea, ya sé que no. Pero un poco lo dejo abierto para que lean el que se les antoje y lo vamos a tratar aquí, ¿no? Y si no lo tratáramos, que sí lo vamos a tratar, pues si no lo tratáramos, lo mencionan, participan, comentan, dicen, bueno, yo leí tal cosa y lo relacionamos con el tema, porque todo esto está relacionado. La idea es como estructurar una perspectiva del problema desde, pues, estructurar un problema desde diferentes perspectivas que obviamente están, pues, contribuyendo al problema. Bueno, sí, lo dejamos aquí. La próxima empezamos, les digo, con Quine y Benacerraf. 2 comentarios rápidos antes de irnos. Siempre siento que hablo mucho, pero de nuevo, si tienen 2 comentarios, hablen ustedes. ¿Vale? Bueno. Si no, pues nos vemos el próximo viernes. ¿Sale? Y ahora sí terminamos con objetos abstractos, ¿no? Bueno, pues cuídense.